Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar un rato sobre la temperatura de rocío o la temperatura a la cual condensa una mezcla que estuvo, bueno, una mezcla de vapor que se destila. Como bien te comenté, los datos conocidos siempre serán la presión y la composición que tiene ese vapor. Y las incógnitas son, pues bueno, cuál es la composición de ese primer condensado o de la parte que comienza a condensar y a qué temperatura ocurre. De la ley de Raúl, pues ya conocemos esto, ahora hacemos lo contrario, despejamos X de Y, ¿por qué? Porque conocemos las Y, la composición que tiene ese vapor inicialmente, y bueno, únicamente sustituimos la sumatoria de las X totales en la mezcla es 1 y nos queda esta relación. Si despejamos de aquí P, podemos demostrar que esta es la presión, y así viene en el formulario del EGEL en el que vas a utilizar para tu examen, pues es utilizar esta ecuación, ¿no? La presión, esta presión a la que ocurre o se cumple esta operación, se llama presión de rocío, la otra es presión de burbuja, a la temperatura a la que ocurre este fenómeno, temperatura de rocío. Y lo que calculamos aquí es la composición que tiene la primera gota de condensado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace? Pues algo muy similar. Nosotros tenemos que partir de un método numérico y la primera aproximación para ese valor sería la composición del vapor por la temperatura de una de las especies. Si pensamos que tenemos un sistema binario, dos componentes 1 y 2, pues cada una de las temperaturas 1 y de la temperatura 2 tiene un valor al cual ebulle, más o menos es aproximado, y entonces ahí nos va a dar un valor estimado. No olvides que la temperatura de rocío siempre será un poquito mayor a la temperatura de burbuja. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? Nuevamente el Ceneval siempre te va a poner el ejemplo del clásico benceno tolueno con 40% de benceno. Ya miraste que la temperatura de ebullición es 96. Ahora, ¿cuál es la temperatura de rocío? Tiene que ser arriba de 96. Entonces tenemos como aproximación 100 o 104 o 108. Bueno, es relativamente arriba, unos 2 grados, 3 grados arriba. Entonces yo me quedaría con 100 grados centígrados. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, yo aquí ya lo hice en un Excel. Programo esta función que está aquí y en automático pues se resuelve. La presión de saturación ya sabes que viene de la ecuación de Antoine. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cuál es la temperatura de rocío. Aquí ves, nos da 101. Sería 101. Y bueno, ¿cuál es la composición de benceno en el líquido? Pues sabemos que la composición de benceno en la fase líquida, en una destilación, bueno, si tenemos un vapor que está rico en benceno, la primera gota tiene que ser relativamente rica, ¿no? No tan rica en benceno, pero sí lo suficientemente. Entonces pudiera ser punto 32 o punto 21, aquí fue punto 21, ¿ok? Bueno, ¿cómo calculas eso? Pues simplemente teniendo la temperatura de ebullición, pues calculas, o la temperatura de rocío, o la que tienes, calculas las presiones individuales y ya con ello de la ley de Raúl encuentras el valor de X. Entonces el proceso es relativamente sencillo, no obstante la solución es numérica, pero en el Ceneval tú tienes varias opciones y pues lo que yo te recomiendo en el Ceneval para que no te estreses, pues comprueba si fuera la temperatura 96, elaboras tu cálculo y verifica si se cumple lo que te dan, porque pues de otra forma no tienes usado de calculadora u otra herramienta para lograrlo. Este tipo de ejercicios salen mucho mejor de manera gráfica, solo que en el Ceneval ya no te dan las gráficas generalmente, ya te lo piden numéricamente, pero pues no está tan complicado. Vamos a hacer ejercicios más adelante para que lo veas y vas a notar que está relativamente sencillo. Y bueno, pues algo antes de irnos tienes que recordar muy bien que es una temperatura de burbuja. Ya te dije, la presión de burbuja es la presión a la cual está hirviendo una mezcla a una temperatura dada. Es decir, la mezcla ya está hirviendo a una cierta temperatura. Calculamos, a esa le vamos a llamar T de burbuja, tenemos las composiciones, calculamos las presiones correspondientes y únicamente hacemos la suma. Ya hemos resuelto en el canal varios ejercicios de cuál es la presión de burbuja
pues tomamos la temperatura que nos dan en el Ceneval como la temperatura de burbuja, evaluamos la condición, bueno, la ecuación de Antoine y calculamos las presiones individuales, solo multiplicamos por cada componente su fracción y listo, tenemos la presión de burbuja. De igual manera la presión de rocío. Tenemos la temperatura de rocío, la composición de ese vapor, por lo tanto con esa temperatura podemos estimar la presión de saturación o de vapor de cada componente y únicamente aplicamos esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera tenemos la presión de burbuja y la presión de rocío. Por supuesto, esto se queda corto, afortunadamente en el Ceneval no se ponen un poco más estrictos, pero tú sabes que esa ecuación en realidad hay que agregarle un aspecto más, la corrección. XY por gamma de I corrige algunas situaciones no ideales de la ley de Raoul y esa gamma se llama coeficiente de actividad. De igual manera, el gas, aquí puede haber un coeficiente de fugacidad si la presión es muy por arriba de 10 atmósferas. Y bueno, aquí ya se puede relacionar los coeficientes de actividad. Hay varios modelos como NRTL, Margules, y por supuesto esto se vuelve algo más complicado. No obstante, el método numérico o la idea numérica siempre va a ser la misma. Y esto es lo que te decía, más complicado. Se corrige la fugacidad del vapor, se corrige la actividad de la fase líquida. Y bueno, pues con ello ya puedes de alguna manera resolver ejercicios. En un siguiente video te voy a enseñar cómo se hace un diagrama, cómo se construye un diagrama desde cero, para que lo veas y cómo lo podemos utilizar o resolver un ejercicio, perdón, un ejercicio como este usando solamente el diagrama que construyes. Por último, pues bueno, la destilación a presión atmosférica o a vacío, ¿cuál es lo mejor? Siempre lo preguntan en el Ceneval, no olvides que una presión atmosférica siempre va a ser adecuada, pero va a hervir a una temperatura mayor que a una presión de vacío. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es mayor que cualquiera de vacío, pero cuando usar una destilación atmosférica o a vacío va a depender del tratamiento térmico que tú bueno, de la situación térmica o del daño térmico que puede tener una mezcla. Por lo tanto, la mayoría de alimentos u otro tipo de procesos, por ejemplo medicamentos, utilizan vacío para no dañar de manera térmica a las sustancias. En cambio, cuando hablamos cosas del petróleo u otros sectores, generalmente son presiones atmosféricas en donde pues tratamos de llevar a cabo la ebullición o la condensación de una determinada mezcla. Pues bueno, con ello terminamos esta clase, espero te haya gustado y por supuesto suscríbete al canal y nos vemos pronto.